Bueno, en realidad las grandes autoridades que recoge Garnier, que recogen los clásicos Garnier, son Paul Vernier, que es, después de Wilson, quizá uno de los mayores expertos en Diderot, pero que de todas maneras aparecía en las obras completas de Diderot en edición cronológica del Club del Libro. Pero bueno, como digo, es que no me cabe en casa y esta edición está muy bien porque está ilustrada y eso a mí siempre me gusta y siempre me conviene. Esto es de la Carta sobre los ciegos, que por cierto en la edición cronológica esto no aparece. Me parece una carencia, claro, me parece una falta. No, perdón, en la edición cronológica no, en la parte estética, pero claro, esa sí que tenía alguna ilustración. Bueno, si yo compro unas obras completas, si pueden estar ilustradas, mejor. Esto no es una edición de obras completas, sino de obras selectas, pero tiene esa riqueza que son las ilustraciones. Por cierto, que de las obras políticas en edición de Vernier, en Garnier, solo he conseguido esta edición moderna. Esta es la original, esta es la de, vamos a ver, la de 1964, esta es la de 1964, y tiene ilustraciones, es muy agradable, es una edición popular, y contiene, por cierto, para que todo quede dicho, contiene pensamientos filosóficos, añadidos o adición a los pensamientos filosóficos, cartas sobre los ciegos y añadidos a la carta sobre los ciegos, vamos, lo que contiene mi volumen de estética en Lafon. Pero, añadamos, de la interpretación de la naturaleza y una obra genial como es El sueño de D'Alembert, los principios filosóficos sobre la materia y el movimiento, la conversación de un padre con sus hijos, vamos, ya estamos repitiendo, el suplemento al viaje de Bougainville, eso también estaba en los cuentos en Lafon, en conversación de un filósofo con la mariscala de... eso ya no estaba, refutación seguida de la obra del Helvétius, intitulada El hombre. Y finalmente la carta apologética del abate Raynal al señor Grimm. Pues es bastante poco, la verdad, es bastante poco, y me ha hecho un poco la Pascua Robert Laffont metiendo en la parte de estética obras que tradicionalmente, como aquí se ve, van a la parte de filosofía. Pero bueno, está ilustrada. Y además se cuenta con la introducción, un poco breve, eso sí, de Vernier y las notas de Vernier. O sea, es una riqueza indiscutible. Además, no me ha costado demasiado, eso es lo que más me anima de esta repetición masiva. A diferencia de... bueno, aquí tenemos incluso bueno, en fin, un stemma de la edición. Esto es una edición filológica muy cuidada. Es una selección, pero bueno, lo doy por bueno. Sí me ha costado mucho más la reedición moderna, que encima no tiene ilustración de portada. Es un empobrecimiento. Los clásicos amarillos de Garnier. Esto me ha costado más, esto me ha costado 17 euros. El papel es peor y no hay ilustraciones. Pero lo he comprado por una obra que quería tener. Bueno, aquí están las obras políticas. Primero, artículos de la enciclopedia, que como digo, eso casi me sobra porque para eso ya está, supongo, digo yo, digitalizada la enciclopedia. Y hay una selección bastante amplia de artículos político-económicos. Luego, eso sí, ya... bien, Diderot economista. Esto ya no está en los volúmenes que he enseñado. Además, es una obra de 1770, tampoco está en las obras en edición cronológica. La apología del abate Galliani, de 1770. Con introducción, bibliografía, una buena edición, bien, sin ilustraciones.
Eso me molesta. Aquí está lo que quería tener. Diderot y Federico II. Es poco, pero quería tenerlo en papel y en una buena edición. Y además son solo 2 obras. Las páginas contra un tirano, de 1771, y los principios de política de los soberanos, de 1774. Bueno, 1774 esto está en la edición cronológica. Bueno, quería tener las páginas contra un tirano, de 1771, que son 20 páginas, pero bueno, quería tenerlas. Y luego vienen las conversaciones con Catalina II, de 1773, que ya están en la edición cronológica. Voy a ver si es una edición posterior a 1978. No, es mera reimpresión de la edición de París de 1963, aunque sea una reimpresión de 2018. Con lo cual, las partes inéditas publicadas en 1978 en siglo XVIII, en la revista Siglo XVIII, por cierto, no he dicho el autor del artículo, es Émile Lisée, no he dicho quién las publica, porque viene firmado al final. Claro, entonces no lo he dicho, es Émile Lisée el que publica estas interesantísimas, pero verdaderamente interesantísimas páginas perdidas de las memorias a Catalina la Grande. Así que nada, tiene el interés de las notas de Vernier, que como digo es una grandísima autoridad en Diderot. Bueno, pues todo esto tiene el interés de la anotación de Vernier. Por último vienen los fragmentos políticos, la refutación del Helvétius, que por cierto no sé si el Helvétius estaba en filosofía, no, sí, retoma lo que había dejado en filosofía, porque el Helvétius lo había dejado en la filosófica, y en la política se lo refuta en 1774, o sea, también está en el volumen de la cronológica. Es que realmente en 1772 de 1772 al 74 Diderot se arremanga y se pone a trabajar de una manera envidiable en el contexto de la historia universal de los escritores y de los pensadores. Da el callo verdaderamente. Discurso de un filósofo a un rey, 1774, y a los insurgentes de América, una obra ya tardía y avanzada de 1782, cuando ya estaban más que insurrectos, en 1782. Y variantes textuales, etc. Bueno, pues sé que no es lo mismo que el volumen de filosofía y de política de Lafon, pero más o menos igual. Hombre, no es lo mismo porque cosas que considera Vernier filosofía, en Lafon lo considera estética y por eso me lo descuadra. Pero vamos, digamos que con este amaño un poco chapucero, un tanto chapucero, me he hecho con lo que me interesa leer detenidamente, porque claro, buscar un dato, buscar una frase, una opinión, puedo hacerlo en una edición digitalizada, incluso en una edición del siglo XVIII, sin problema. Pero leer los salones con atención y cuidado, eso es un placer que se cambia por pocas cosas y conviene hacerlo en papel. Todo esto puede parecer un auténtico desastre, un campo en ruinas, un campo de mutilados, porque he presentado 3 colecciones de las obras de Diderot, junto con la biografía de Wilson, la de Lafon, la del Club del Libro y la de Garnier, y ninguna la he presentado completa. Bueno, la de Garnier creo que casi completa, porque el único volumen que no tengo y que no he presentado es uno dedicado exclusivamente a las conversaciones, a las memorias a Catalina la Grande, que ya están de sobra. Bueno, ya están de sobra, salvo esta del 78, pero que tampoco va a estar en la de Garnier. Está publicada en el 78 por Émile Lisée. Bien, 3 colecciones incompletas, pero no me privo de enseñar una auténtica joya, quizá la joya más preciada de mi biblioteca, tanto por el autor como por el poseedor, como por la selección,
que sí está completa, completísima, que es esta edición del centenario de Diderot. Diderot, la edición del centenario. Como se puede imaginar, no es un centenario del siglo XX, sino del siglo XIX. Y este volumen perteneció a Otto Julius Bierbaum, y aquí está su ex libris. Esto es un libro de la biblioteca de Otto Julius Bierbaum con su ex libris de 1896, aunque el libro parece ser comprado en 1911. Y tiene anotaciones a lápiz que pondré a disposición de cualquier experto, interesado, estudioso o aficionado a Otto Julius Bierbaum, porque, en fin, para eso estamos, para ayudar a los sabios y a los eruditos y además porque está en cursiva alemana y ya me cuesta la vida entender la cursiva alemana impresa en los libros de los niños, en los libros escolares. La cursiva alemana impresa real, escrita a lápiz por un autor del siglo XIX, es algo muchísimo más diabólico e intrincado. Bueno, al enseñar este libro estoy enseñando la tradición de Diderot, porque evidentemente este ejemplar mantenido con afecto, cariño y extrema atención y notas por parte de un escritor fantasioso, original y creativo como Bierbaum, que además es un importantísimo editor y fundador de Insel. Esto acredita suficientemente la vitalidad y la jovialidad de Diderot a lo largo de los siglos. No sé cómo este libro, no sé cómo este volumen de la biblioteca personal de Bierbaum acabó en Valencia, donde yo pude comprarlo por 5 euretes, lo cual está bastante bien, siendo, como así lo pienso, quizá la mayor joya de mi biblioteca. Es la edición del centenario, dada el 30 de julio de 1884, publicado por, bueno, Madame d'Italie, Gilles Vital, Yves Guyot, Isora, Delanesson, André Lefebvre, Charles Tourneau, señor Tournet, Véron. Bueno, indudablemente es gente importante que ahora mismo no caigo. Bueno, publicado en París por Reinwald, librería editora, en 1884. Y es una selección, es una joya también por las obras que selecciona, y me parece una selección en la que está todo. Pensamientos filosóficos, de la interpretación de la naturaleza, principios filosóficos sobre la materia y el movimiento, conversación entre D'Alembert y Diderot, el sueño de D'Alembert. O sea, es que el sueño de D'Alembert es un interludio en la conversación. La obra completa es la conversación y en medio está el sueño. Todo esto está digitalizado, naturalmente, pero es un placer leerlo en papel y leerlo una y otra vez. Es una grandísima obra de la historia de la humanidad, de la historia literaria, del pensamiento y de la creación y de la recreación. Diderot es un verdadero genio al que hay que tener. Y si no se lo puede tener, hay que leerlo y hay que apreciarlo, desde luego. Bueno, conversación, había dicho, entre D'Alembert y Diderot, el sueño de D'Alembert, y luego viene el suplemento al viaje de Bougainville, conversación de un filósofo con la mariscala de... Bueno, eso ya lo habíamos visto, conversación de un padre con sus hijos, pensamientos y reflexiones sobre la moral, y aquí se nos dice que aquí solo hay extractos, con lo cual esta maravillosa obra de 663 páginas no contiene fragmentos, sino las obras enteras, las obras íntegras de la educación. Importantísimo texto. Cuestiones sociales y políticas, cuestiones económicas, el sobrino de Rameau, historia de Madame de la Pomeraille, pronunciemos a la española, porque ahora mismo de la Pomeraille, bueno, los salones, pero claro, los salones ocupan de la página 543 a 591.
no están todos evidentemente, el artículo Arte para la enciclopedia, extractos de la filosofía científica, y de las cartas tenemos las cartas a Falconet, a Mademoiselle Voland, a Rousseau, a Grimm, a Voltaire, a Nage y a Le Breton, con la biografía de Diderot, que eso está en un apéndice, que en realidad está al principio. Bueno, o no, no sé. La paginación, hay un salto en la paginación que empieza con números romanos y los números romanos terminan en la página 19, no, terminan en la página 23, termina en la página 23, y la paginación arábiga, vamos, lo que nosotros llamamos arábigo, empieza aquí, o sea, en la 23, y en la 14 empieza la biografía de Diderot, pero sin embargo lo pone al final, curiosamente. Bueno, en la 14, en paginación romana, tenemos la biografía de Diderot. En la 14, vamos a ver. Qué cosa más rara, porque falta un cuadernillo, una ilustración, no lo sé. El caso es que no falta nada, porque de la 14 a la 15 el texto es coherente y continuo. Bueno, sepa Dios lo que hizo Birbaum con su edición. Ahora mismo no encuentro esas anotaciones a lápiz que decía, son pocas, pero alguna hay, y tengo la tentación de leer El sobrino de Rameau, porque aquí está, El sobrino de Rameau, que quizá, con más razón que La paradoja del comediante, debería ser obligada lectura para los actores. Y no lo he dicho, pero quizá pueda ser incluso más agradable El sobrino de Rameau. Pero también me parece esencial para quien quiera estudiar arte dramático, para quien quiera actuar de la manera en la que lo hacían los cómicos de la legua en tiempos pasados. Bueno, pero el que quiera estudiar de una manera seria tiene que leer El sobrino de Rameau, que estoy intentando que me aparezca. Bueno, pero ¿para qué lo hago en una edición que perteneció a Birbaum cuando lo tengo ya en 3 ediciones, en la de Lafon, en la de... bueno, en 2, en la de Lafon y en la de El Club del Libro. Aquí está bueno, pero el caso es que yo El sobrino de Rameau lo leí en esta, que es la primera edición de Diderot que alcancé en el tiempo. Curiosamente, es el primer Diderot que leí, y encima perteneció a Otto Julius Birbaum. En suma, me parece esencial leer la ficción de Diderot, y puede ser El sobrino de Rameau de gran ayuda para los estudiantes de arte dramático, sin duda alguna. Para los críticos de arte, para los artistas plásticos, indudablemente Los salones, y una obra interesantísima, pero estremecedoramente apasionante, son las memorias a Catalina la Grande, a Catalina II, pero compleméntese con la parte inédita de la que he hablado. Esta selección es genial, sin duda alguna, y ya para rematar, para rizar el rizo, esta selección de política y filosofía de Garnier por Vernier, teniendo en cuenta que ahí está la enciclopedia y que podemos leernos todos los artículos que Diderot escribiera, pero que también es interesante leerlos de otros autores que de alguna manera pueden estar cruzados y en conversación con los de Diderot. Y por último, para la correspondencia, como una especie de antología y de selección, pues está la biografía de Wilson, la muy estimable y muy apreciada biografía de Wilson. Y con esto, de una manera un poco tramposa, creo que hemos resuelto el hablar de la vastísima obra
y de la ajetreada y aventurera vida de Denis Diderot.